A lo mejor de 16 que son a 9 ganadas. Y a lo mejor de 13 a la 10. A lo mejor de 13 se llega a 7 ganadas. 7 ganadas. Pero bueno, cuando pueda. ¿Cómo que va más? A ver, mira a ver. No, tiene bronce, tiene 2 bronces. ¿Y los bronces de tercero lugar? A 9 los dos. ¿Cuánto es por al respiratorio por una prueba de respiratorio? Sí, señores. ¿No hay descuentos por menores? No. Ahora todo lo contrario, a los niños pagan más. Oye, la porra cuando es el último momento que se puede hacer la porra. ¿Sí? Normalmente el domingo cuando se despierta a contrario, se ve el No, pero al revés, cuando se cierra. se cierra pues antes de mañana, hoy, mañana o ayer, que se diga, pues como los pero es que eso forma parte de... Hay que buscar las cámaras, ¿no? Hay que calcular con cámaras telefónicas, oye, no se me buscar la estabilidad en la gente, este se está, me ha puesto con este. Este viene siempre, ¿no? Aquí hay dudas, aquí hay dudas. ¿Vos te pones media? Porque creo que me había visto de que no venía, tío. Es que no hay manera posible de corregir eso, de decir, bueno, ese no viene, bueno, pues lo quitamos ahorita y metemos otro. Porque ya habrán hecho un montón de gente la porra, y lo que no puede es cortarlo todo y luego ¿qué pasa? Que la gente que ha puesto a por 4, que a lo mejor no son de los que no vienen, mira, hostias, pues no jodas.
la estrategia, tío. Pues hacer empate, saber que no... Mira, yo por votar por Sí, pero yo ya sabía. Aquí más era debía tener 19 votos, nosotros el suyo son 23 a la basura el equipo. Solo en ese cuadro. Más otros 9 que tenía Javi, de 9 o 10 votos que debía tener Javi. Y otros 8 o 7 que debía tener el paisano Alberta, son otros 16 votos que van a la basura. Son 39 votos a la basura. Ya. Por eso te digo, tío, que tienes aquí listo, como la luz, hay 39 personas que ya no tienen apuestas, hay 39 apuestas, ¡vamos! Ya está. ¿Qué les apuestas? Joder, si un día me cago en Dios, me pongo a hacer la porra, tío, a las 4 de la tarde, me dio la casualidad de que un amigo me dijo que llegas ahora, y me pongo a hacer la porra, y pongo a dar la apuesta, y a mí no me salía. No, la apuesta no me salía, la apuesta de repente me meto y veo 9 veces Javier Antonio y yo me cago Me pasó, pero después... La última porra, yo la gané por trata, que llegué y por 15 minutos que yo, pero justo de voto. Diego Gallego de repente aquí. Sí, pues la dan. ¿Hasta qué años? Sí, yo he cantado. Hay que darle el ranking de la inscripción de 60 euros. Cualquiera. Soy yo y haría eso, pero no haces eso. Pero si lo que haces consigo el tercero, hasta la cantidad de... Sí, hombre, no. O sea, no, al final de 5 pavos, si luego te quedan yo te lo dejo barata, porque quieres necesitar. Si pones que los puedo hacer por Aflojar, no partir. Vale.
rapidísimo, ya, es que se mogollón. Vale, yo tengo ganas de la de agua. Yo abrí. Yo abrí que me llegamos al casino y yo, sí. No, pero ya verás, en el casino no me da más, tío. Ya, pero Pero podrías entrar, ¿no? Tío, que el casino es un sitio, tío, donde las veces más se marchas en paz. ya, pero yo me digo, igual, que no joder, porque me jodes. Vos porque se porque se me queda, y yo quiero la mola ir al casino. tiene sentido la habitación, esto lo pones en casino, yo creo que me mola. A mí en el casino juegan con una copa, pero una pasta poca, ahí sí influyes tú. Y no sabes lo que es el río. Ya, ¿cómo puede ser? Pero, joder, eso es más una vida. ¿Qué es? ¿Cómo te la vas a ir? Porque ya, como te la yo he visto a Pepe perder en una mesa de público hoy. A Pepe primeros cada parte. Vamos, ¿no? Para. Dios, que... Aquí. Sí, para él. Ahí lo cante. Willy y Aparicio. Todo así. Todo así. Sí. Y lo mejor de para allá. Ni siquiera paso de la técnica. A ver, o bien, no existe las cosas que cayó, como fallo yo y
Hay que sacar así. Yo no tenía ni siquiera conseguido. La toalla, ¿no? ¿Sí? Tío. Con las 6 y las 8 piedra de la no lo voy a usar. compra. Un día que no me quedo, no pasa nada. Que marcha el toro.
Toledo. ¿Quién ves de esto? ¿Cómo ves ahora el tema para contra es que no, gente sale poco, los bares están vacíos, como encuentras en depende del local, depende de zonas, de cómo esté instalado, etc. Da lo mismo ser un local de ladrillo que un local de creo que por los ladrillos, algo menos, pero de hacerlo yo. Entonces ahí, yo creo que de cuántos metros estaríamos hablando para hacer algo como 250.
este o el más Yo me gusta más esto con grandes pantallas, tal, pero siendo orientado como tienen estos dos, la cafetería base, sí, saber que el negocio está el negocio se puede, ¿no? Esto es un registro que, bueno, que te ayuda, pero yo tengo que centrar la parte, es una caja registradora, no en los billares, pero más que gusta, muy bien, es más moderno y vinilo, me recuerdo que un sitio que pusieron ahora que es bastante barato y sí, claro, tú sabes, yo lo que no quiero es meterme en una cosa que no me guste, ya. Pero la cuestión era pues montar algo así tipo eso, orientado hacia el taller y tal, lo que pasa es que yo estaba pensando en la zona de los libros. Tú que más o menos de eso sabes más que yo, en zonas, pues claro, porque es que también es... El complemento de los billares en Avilés yo creo que sería totalmente secundaria, porque ya ves la gente que yo creo que podría llevar a Darío, a Omar, a toda esta gente, está todo bien y haciendo las cosas bien, una coordinación, o sea, muchas cosas que eso... La cuestión es eso, de encontrar el sitio ideal y ver cuánto cobran alquiler, ver lo que te vamos a solicitar el trabajo. En el local del Durban, ¿tú conoces el Durban? Sí, pero ya... No, ese no. Pero el nuevo, ¿eh? No el que estaba donde vive ese, es que ese estaría muy cuando marcharon allí no podía, pero la insolación, las pistas de las cosas que ponen a prueba. Justo cuando llegas a la autopista de Gijón, que puedes tirar a la calle, ¿cómo se llama? Principal o Príncipe de las Villas para tirar a la calzada y todo eso. Llegas, no ves que hay una rotonda, o tiras para Gijón dentro, o luego te puedes girar a la derecha, pues giras a la derecha donde están las canchas de pádel y todo eso. Además es una zona buena para marcar. Creo que fue el Supongo. Porque yo estuve mirando el teléfono, lo que pasa es que lo que no está inventando está... ya todos como sea. Y yo miré el teléfono y el teléfono no es un teléfono de agencia, es o algo por el estilo. Entonces bueno, yo tampoco sé, pero bueno, antes que nada ya me preguntaba antes qué le parecía a él, claro. Yo creo que sí tengo ganas, pero viendo algo que no... medir muy bien cuando nosotros un negocio de cualquier negocio, sobre todo intentar reducir al mínimo los gastos fijos, los alquileres, Sí, la luz, todo lo que te venga en consumo mensual, porque claro, cuanto más gastos, más beneficios tendrás, evidentemente, y menos beneficio te queda. Entonces, todo lo que tú quieras hacer con tu mano de obra a la hora de solucionarlo, mediarlo, pero tú lo sigas. Porque de nada vale, porque claro, si tú tienes un crédito para comprar un local, es otra No, claro, no, eso es lo que... entonces eso también hay que valorarlo todo, ¿no? No especular por lo bajo de las cosas, del sitio, de tal, eso es secundario. Primero, Me cuesta ese dinero, pero ya si lo prestas Si la cosa
enterado que yo soy de coña, yo estaba hablando de buscar un local que no estuviera condicionado para ello, pero que bueno, que tuviera suelo, que no estuviera de ladrillo de casa, que no tuviera barato yo. Pues poner el suelo, una madera, lo que fuera, pintar tal, que eso hago yo todo. El problema de eso, de hecho, yo le he hecho una licitación también la sabría poner yo. Lo que pasa es que los materiales, claro, de eso es bastante también. Pero, o eso, o lo segundo lo que tú dices, porque voy a montar un local que ya está condicionado para ello, a una renta moderada. Hay cosas que vos oigo, ¿no? Con la conocida aquí se lleva todo adelante, muchos negocios, muchos mercados. Sitios sin prisa que los pocos vas a ir mirando. Tú, por ejemplo, la zona de Gijón, pues mira, ¿qué zona preferirías tú? ¿Qué zona te gustaría? Hombre, Gijón tiene... No lo sé, yo Gijón, la verdad que tengo un poco, casi nada, muy poco. Yo prefiero que tenemos centro Gijón, de hacer ayuntamiento, meter un billar, incluso una máquina de rayos, incluso el aparejador ayuntamiento exige la comunicación, pero al máximo nivel. Todo lo que hace la gente es, primero, el Secretario Técnico de Cultura, y lo que tiene el Servicio de Cultura es meter el billar y meter las cosas. Y ese mismo podido conservar el puñetero aparejadores No, bueno, mi hermano, me dio tratar de esto, es una idea, porque yo no tuve problemas con el chaval que estaba conmigo, me dejó ahí el punto para mí, porque tuve que firmar yo, porque las cosas estaban a mi nombre, y claro, estuve hablando con los bancos, porque las cosas negociarlo y todo, y tal, pues era legalmente, pero claro, y al principio estaba mirando para seguir yo solo, con lo mío, pero es que no lo tengo claro, no lo tengo claro. Lo tengo claro porque si ahora hago algo que algo, es que no lo hacen. Prefieren dejarlo, aguantar. Te digo comunidad como te digo, pues lo mismo que estoy hablando yo, pues lo mismo lo habla toda la gente. Alguien que tiene un local tiene que hacer una reforma y va a buscarse las castañuelas para intentar hacerlo, no para tirar el... Bueno, pues claro, no quiero perder otros 6 meses o otro año pensando en intentar sacarlo muy adelante y que luego no quite. Por ejemplo, mi hermana tiene bastante experiencia en el tema de la hostelería porque trabajo siempre de camarera. La cuestión era yo montarlo y tal, y bueno, primero ver los locales que se encontrarían y ver en cómo lo podríamos enfocar. No me disgustaba lo del tema de los billetes, vamos, yo querría que fuera aparte por semana hacer cosas, la liga de billar, una cosa de otra, el ranking. Pensé en lo de Gijón porque como Tomás va a estudiar estudios, se había cogido el local, pues supongo que tú luego igual te refieres a los rankings, Igual que aquí. Sí, Oviedo y luego otro Gijón y tal. Pues eso también lo vi por ahí. Pero bueno. Con Pablo habla con Juan, que Juan Yo lo que sí, a mí yo haría, en un local lo enfocaría tipo ese o más que tú no te crees tú, que una vez que se organizado, una vez teniendo las paredes de los niños, ya hay incluso todo ese techo. Sí, que lo que tú dices, televisiones tan baratas, grandes cualquier deporte, automovilismo, tipo juega, decoración, claro, americano, por ahí.
es un reclamo para la gente lo que tú dices, el hecho de tener las pantallas grandes, cuando empieza la Fórmula 1, el fútbol, tal. Que se ve de todos los años de país, y hacerlo así, dos, tres, cuatro, y ya le dan los patios de cuatro, que mejor todavía, que se eche una buena porque no te quedan cuatro. Si te cogen dos, perfecto. No priorices demasiado el tema de tener muchos lugares. Lo que hay que organizar es el local en sí. Todo eso es cuadrado y ideas que ya hay. Porque solo cogiendo ideas porque se puede tener un ranking perfectamente bien posicionado, más con 3 o 4 tampoco se como antes, un cuadrante de ellos en una parte y en otra parte. Yo creo que ya le da eso Es que yo creo que eso... que tiene siquiera 3, que tiene 4 permite muchísimo. ¿Cómo sale de ahí? Claro, si al final en un año 4 veces vas a tener como dedos la mano y dar fuertes con eso. Por eso de 2, 3 puntos sí, priorizar lo que tú dices, priorizar los precios locales. Luego digo una cosa que está funcionando y los pianos todo eso que luego haciendo liga más que nada saber así lo que te parecía la idea, pues la idea y así. El éxito del sitio solo tiene el éxito del sitio tiene que ser dinero, el éxito personal. Sería en caso de que las cosas por fuera sea más, no tengo un problema por currar, es que lo que quiero es currar, es que el problema es que yo ahora mismo con los míos estoy parado, porque no, la competencia es mucha y hay. Por eso tengo que plantearme el hecho, o sea, que siempre me gustó. Nunca tengo que hacer las peleas ni nada de esto, pero no significa que aunque siempre me gustó todo esto sencillo. Que es esclavo y que tienes que trabajar mucho, pero lo mío cuando tenía curro trabajaba mucho,
sea, el que es autónomo y el que tiene su propio negocio, no le quedan más cojones que currar hasta que, claro, que luego cuando lo pagamos, en el momento que por suerte tienes un volumen de trabajo muy grande y tienes beneficios muy amplios, pues te puedes plantear el decir, voy a pasar un poco el tema y voy a meter a gente a trabajar. Pero si no, eso no. Pero es que, vamos a ver, básicamente montarlo en YouTube es una jodienda para mí y para mi hermano porque mi hermano viene a dinero y después me plan. Pero claro, Jugando así en el circuito del norte no haces nada, ¿eh? es que tengo miedo a montar algo de esto en inglés y Luego hay cosas, por ejemplo, hay cosas que igual haces, depende de la economía, ¿no? Yo me acuerdo de ejemplo, tú no lo llamas soy un chaval que dice, empezó con el sí, claro, el centro cultural, sí, ganó cuatro veces, poco, pero cuatro veces ganó, se jugó y fue para una ellos sí, ellos no dinero, con el dinero que no le hice, con todo el gasto que me tiene de dicho, fue una persona que fue paso a paso. sí, poco a poco. Sí, porque el que no gastó ni euros, todo eso, hasta la maquinaria, pues, le llevo allí, pero no muy barato. Yo creo también que fue mucho la época, una época muy buena. Bueno, pero el empezar un poco así y sacar algo de dinero para ir ganando y luego ya ir al mismo tiempo que enfocar la vista en algo por ahí que estén ya de un nivel mayor, un nivel bueno, y ya es una manera también de progresar con poco recursos. Por ejemplo, yo en piedras, Yo estaba también da miedo meterte en dinero, en montar un negocio, que te hace una pasta y que luego no te va a volver. Porque el riesgo, lo que tú dices, hoy día inteligente, y voy a ir sin meter mucho riesgo, sin meter mucho dinero, voy a ir poco a poco sí, escalando. Hacer una idea inteligente de no meterse lo que mira Felipe que si no te va a subir a él y a su familia. Y sin negocio. Entonces, encontrar un sitio así como tipo Masinos o algo así. hombre, a mí por ejemplo la zona de piedras no me disgusta de las marcas autónomas. ¿Por qué? Porque no es un barrio, porque no llega a ser un barrio, porque ya es más que un barrio. No se desplaza, lo interesante es eso, que tengas un canal y que la gente coja y diga, pues quiero ver el partido de fútbol, lo que tú dices, unas partidas buenas, y no se van a ir a Vilés, o se van a ir a claro. Es como, digamos, como los negocios que están ahí, que como que están todos ya cerrados entre ellos. Sí, sí. Es que piedras están muy guay porque hay tiendas de ropa y tal, o sea, lo tiene todo como allí. No llega a ser, ni un barrio, ni una ciudad así tal, pero no es un barrio, pero bueno. Eso ya al final todo tiene que, es como fútbol, todo tiene que pasar. Tiene que pasar, primero, en esa zona que te gusta, hay un local accesible. Pues nada, a veces, me gusta la tierra, pero los locales que hay ahí, hay un espacio, o no tiene nada, o le pone ahí una mesa, o una tienda. ¿En torno a cuánto estaríamos hablando? No, eso que te puedo responder es algo que pueda decir, mira, un alquiler bueno sería X por yo creo alquileres no entiendo lo que tampoco sea la cantidad que hay.
Estoy animado por eso, porque bueno, hablando contigo y hablando con Javi, sé que me vais a dar algunos consejos y sé que se puede dar es tirar dinero por la economía, que sea más económica posible y sobre todo una de eso, que los gastos fijos están porque de eso va a depender tu éxito en el negocio, iniciar el negocio con un gasto muy limitado y todo eso. Al principio, a lo mejor la primera semana se llena de gente, la gente viene sí, la y hostia, sí, luego hago de... y ahí depende de todo esto para atraer a la gente, para hacer cosas y tener buen producto, buenos productos. Eso ya te digo yo que eso sí lo tengo que hacer. ¿Quieres saber? Pues te he comprado uno bueno. Porque ponían así instintos y ponían 6. Ponían 6 hace un segundo. No, es que igual ponía la baja. Ya no, pero tiene las dos. El primero que ponía las dos así. Está la 9 ahí parada. ¿Cuál es tu número? Ay, amigo. Con la antena, a ver.
estoy diciendo que te lo quitaron de costilla. Ríe. Sí, pero debe pedir tiempo, Pablo. Vamos, eso creo, que están ganando felicidades ahí. Por ejemplo, una de las cosas también que tendrían en Avilés, mis padres son entonces, los padres, lógicamente, si quieren montar algo de esto, pues llevarían el equipo para allí, Hombre, todo lo que sea traer. eso, pues en Gijón estaría complicado, porque, claro, no se llena de Avilés, no sabéis cómo se va a poner, si Avilés sus equipos los tienen Avilés. Pues bueno, pero bueno, lo que te digo, es toda una idea, hay que empezar en mandar. Yo lo quería estudiar un paseo por la calle de gestión por ahí. Ninguno paraba ya, muy concentrados, más 2 o 3 lugares al el señor Vicaral, señor Platero. Claro, aquí trabajando un poco. Bueno, eso te va a avisar porque son el renta. Tenerlo allí. Yo, Ahora es un parque de juventud que es que tiene los viernes y sábados y todo. Te lo juro, cuando me dice, ¿qué pasa? Yo tienes un móvil con cuatro quedas, encima te levantas y yo estoy así de repente que pasa y me estoy te lo creo, ya no te veo. Él ya va yo dándole al botón aquí para que no haga ruido y hasta al final no hace ruido esto, ¿no? Pero ponlo a cargar aquí, ¿no? A la vista. Si me especializado el tiempo, Ya estaba de... me la cuando fuera, de un dios. Cristiano va a problema. Aquí abre, María, qué suerte. Van a vengar. Bueno, pues mira, igual te ahorré un teléfono. Es que tú date cuenta, pero aquí pasa mucha gente, eso es muy atractivo, ¿eh? No te dejo ni el cargador, vaya.
Solo aquí, equipo, un chico se lleva. Eso por detrás. Bueno, o sea, no puedo usarlo porque no me porté ni idea de los superfans, pero ven por ahí. Bueno, como no me porté en el mundo, no lo uso. Acabo de ver. Hace 2 minutos que he estado sin euros por el móvil. Por ver información, Ya, no, ya, oye, mira, yo por 100 euros escribo que no puedo. Otro que más, te lo traigo ahora mismo. ahí no te mueves. Sí, sí. Y justo me conoce ese perdona, Pero
una no vecina única. Pero más chico vale y adelante. Ah, qué va, hombre, que tú quieres llegar a empezar en el bronce. No estás escuchando. No frenes con la pelota. No se va a decir, ¿lo dices? Sí, Y me van a ver. Gonzalo, porque Gonzalo todo el día Lo único también que es un tema, si no puedes jugar en un telo, no te interesa. Yo te meto la pendiente, soy una bola, soy una clasificatoria, puedo estar detrás. Sacar una plaza a la no sé, pero también lo pueden dar con tarjetas. una carrera de una Estabas igual, que problema tienes. No puedes tener tu cargo de cuánto que casi de premio. ¿Cómo está el cuadro? Pablo se gana ahora con quién va. Aquí, Porra, joder, la vainilla se acomoda a mí. Es que me está alterando como me está alterando. Estaba jugando con... Ya, bueno. Tuvo el aire de cara, bueno, Ya, pero no es lo más allá. Aquí tiene el dedo. No es lo más allá, no. Córtalo, Vamos a por la izquierda, que era mejor si quieres. Si me das partida, ¿cuántos me das? Un poco por la izquierda. Camilla, tú no ves, aplicar a... ¿Me das cuántos me das? Sí.
poder pillar y nadie lo puede mover yo, me cago en Dios. No sé que yo podía que mover billar, si no lo voy a ningún problema. Yo no vuelvo por ahí. Toda la liga de segunda con ellos, no sé cuánto cobré. 30 pavillones. 30 para mí. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué? Porque no ganasteis. Yo gané 10 enfrentamientos. Ahora ten cuidado, no volver a bajar, que es un precio que hay que pagar por una vez que no caremos en primera. ¿No lo vas a jugar primera? Sí. ¿Por qué? Yo he hecho. ¿En serio? Pero bueno, que si Jandro me dice que deja de jugar y voy, no me importa. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Sí? Pero el jefe fuera, ¿no? Hay que quitar ¿me falta? Sí, hablo de equipo. Estoy a punto de decirle a este, la pasta de... La pasta de los profesores a Olegario porque nos va a liar. Tío. Está ganando ahora Pablo 7-6 o más. Así maneja. Tengo en ella. Que no le duele. No hace así. Yo no maneo por la... Voy a decir, porque, claro, que van los dos, bueno, que Omar tiene que ir ayer, yo pensé que iba, no, yo como me puedo decir, no es todo bien con esto, pero no tiene que hacer No pusieron nada. Ganar 3 y a ronda. Canilla, vete a cambiar. ¿Qué? El último que me quedó Juan, me necesito. Dios, Olegario. Increíble. ¿Qué le pasó a Olegario? Bueno, yo Igual, pueden marchar a todos. Sí, sí, te digo, ¿Qué sesión lleva también el otro día? Lo perdimos. Porque no nos calificamos el playoff. Mi free fire cuando acabamos. Con Dios, como de Tonina. Bueno, al menos lo vive. Dice lo vive. La de Vinja la tarde de nosotros. Estábamos ahí en el Discovery y dice Olegario, bueno, todavía le pondremos a bola 9 con Minnesota. ¿quién era el Discovery? Minnesota, Barreiro y Juan del Martín. ¿Es ahora? Ella va, digo. ¿Sí?
Rodrigo. Vamos, que una tarjeta de plata. Una vez te paso. Otros viajes infinitos, ¿no? No vas a ver. A saber si se mora. No cobré ninguna tarjeta. También que no va a hacer nada de gratis. No va a haber una está todo. Como se ha metido nada. Sí. Ah, no, yo pues tenía punta. Para que niña, vete a cambiar. Es la mítica de así. A lo 9 o más 7. Qué bien. Pero es verdad que esos 20 euros que habían caído eran míos, ¿eh? Ya, claro. Un buen intento. No, cojón. Lo digo en serio. No, yo también te lo digo en serio. Que no tengo partido, Juan. Ya. Que no tengo. Juan, por favor. Sí, no. Que no tengo, Juan. ¿Qué pasa? ¿Y eso? Esos fueron los que me diste tú a mí para pagar la inscripción. Sí, que no. ¡Ah! ¡Qué capullo! Que no, que yo los 20 los que aquí los cogiste y me dices, no, Claro, fui a buscar cambio y quedarme ahí, por eso. Quieren unos doblados, muy unos doblados. ponía dos veces. ¿Sabes hablar como un avión? No, como una puta calculadora. Lo perdiste de verdad. ¿Cómo que lo he perdido? Pero tú te quedas tragando lo que te estás diciendo. Perdona que tenía. ¿Seguro que? No, yo creo que eran 50 euros, ¿eh? Voy a ver. Oye, si ya te presto 20 euros, pero no... En serio, uy, me pico. No, sí, en serio. Me estás viendo la cara últimamente muy... Yo no tengo nada, ¿Qué quieres? Si te robo. pierde el móvil, ahora dice que pierde el dinero, ¿tú qué crees? Claro, como te devolví el móvil, piensa que ahora te voy a devolver los 20 euros. No, porque muchas fotos es que me dijeron que había querido 20 euros y esto, esos son los que me llevaron para pagar eso. Claro, pues Y yo me Pero si se los avisó. claro. yo tenía 40, no puedo, no le Si pagué. tú me pagas la inscripción con un billete de 20 euros, que siguiente pasen a mí, déjame estar ahí. Ya, Por eso porque yo ahora tenía no otro. los tienes. Pero es que yo tenía otro. Por eso ahora no los tienes. Es que yo tenía otro y los pagué cuando te pagué con el... Piensa, yo cojo y doy. Vamos. La canilla, por favor, que te cambie. Digo, que no se da. El dinero que tengo lo ha pagado. Claro. Pierde el móvil, pierde dinero, pierde esto, pierde todo. Sácame esto de aquí, por favor. Sí, sí. Ponlo ahí arriba. Pongo ahí 20 euros. Sí, ahora corriendo, espera, que me falta tiempo. No lo sé. No tiene culpa. Andaba por ahí, ten cuidado, El año y él. ¿Qué tiempo tiene? No sé, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué tiempo tiene que había tenido? La canilla. Digo, que... ¿Qué te crees? Que es broma todavía, ¿no? ¿Tú crees que es broma? Tío, que no te voy a en serio. ¿Eh? Oye, te lo digo.
A ver, Juan, por favor, joder, vamos a ver. El sábado que viene jugamos también, ¿no? Sí. Habla como tal, si no lo quieres, lo pasas tú. Aquí, ¿Quién ganó ahí? Javi, ganaste tú. Ha pijotado, tío, pero bueno. A ver, la pistó perdido. Me puede marcar uno, me puede marcar.